Muy buenas amigos y vecinos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la estantería de cómics. Aquí estoy yo, como siempre, el Estanterías, acompañado del genial El Viñetas. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va todo? Espero que muy bien. Pues muy bien, muy contento yo que me alegro. Ahí un poco a lo Auronplay. No, pero bien, o sea, la verdad que muy contento, o sea, porque seguimos otro día más hablando de cómic, o al menos de lo que vamos a hablar hoy, que eso siempre mola. Y pues vosotros diréis, hostia, pues tenéis las camisetas las mismas que las de la semana pasada. Y diréis, ¿por qué? Y yo os comentaré, amigos y vecinos, pues muy bien, muy fácil y muy sencillo. Porque no nos hemos duchado ni nos hemos cambiado de ropa en una semana. Llevamos una semana así esperando para grabar este pedazo de capítulo. No es broma, lo hemos grabado después del anterior. Y pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues si quieres, haz tú la introducción. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de recomendaciones de cómics que hemos leído más o menos recientemente o cosas que queremos hablar porque hemos dicho, ojo, cuidado con esto, que esto es interesante. Así que hoy es un vídeo de chill, hoy es un vídeo que esperemos que sea cortito. Y que nada, esperemos que saquéis algunas conclusiones interesantes para cuando hagáis vuestra futura visita a la tienda de TVOs. Exacto. Yo, de hecho, voy a sacar una conclusión precipitada ya, y es que, o sea, las cosas que os compréis, que os leáis, no seáis como nosotros y no tengáis una pila de lectura monstruosa, porque a mí me está dando miedo. O sea, porque ahora ya lo comentaré más adelante, pero hostia, o sea, hace poco se me fue la pinza, tú bien lo sabes, y me pillé todos los tomos Marvel Gold de Los Cuatro Fantásticos, que comienza desde Ya los ves, sí, inicios con sí. Stan Lee y Jack Kirby, y los tengo ahí mirándome, además de algunos libros como los de Jurassic Park que me regalaste y alguna cosilla extra, algún tomo, alguna historia más, más la grapa. Y qué miedo, o sea, me da mucho miedo. Yo creo que alguna noche me vendrán a por mí a darme con el cartoné y decirme, hijo puta, no nos has leído todavía, ¿qué estás haciendo? Ya ves, yo llevo teniendo cosas en la pila desde 2017, o sea que Buah. con eso te digo todo. No, yo desde este año, pero Eh, porque tú sabes que yo la pila siempre la bajo. La de videojuegos yo no, es que pero la de yo cómics creo sí. que ya cuando quite ciertos TVOs de la pila que me los vaya leyendo, ya van a estar agarrados, ya van a formar una familia dentro de la pila de lectura y tal, o sea, ya va a ser como despegarlos de su hábitat, o sea que, Claro. Esto es un poco pero como en bueno, Toy Story con los juguetes, ¿no? Pero en nuestro caso, en vez de los sí. juguetes, los cómics cobran vida por la noche y se leen unos a ellos para que al menos los lea alguien. Madre mía, es que lo de las pilas de lectura se Sí, nos sí. va, tío, se nos va Sí, mucho, o sí, sí. sea, Pero vamos, yo de todas pero formas te bueno. digo, estas navidades pienso que si como mucho me compro algún tomo, no voy a comprar más nada porque quiero bajar Este todo esto. año, este año esperemos que nos regalen pocos cómics y ya está. Bueno, yo ya sé que tú me vas a regalar, o sea, que ya tengo que seguir Bueno, intentaré bajando. buscar algo tampoco muy tocho, a ver Mm, si por lo menos vamos más tranquilos, pero, ya, pero yo, sí, yo ya algo sabes que sé, te yo va a ya sé lo caer. que te voy a regalar. O sea, además lo estuve viendo y yo creo que te Una puede molar. pedazo de tranca. Ahí, de trancas y barrancas. Pues bueno, vamos a Pues nada, darle si ya. quieres, vamos a Sí, darle, sí. Empiezo yo, si quieres, con la primera recomendación, y como bien ha puesto ahí nuestro Cologoncio, hoy vamos a hablar de esto. Del increíble Hulk de Peter David. Más concretamente del segundo tomo, ¿vale? Porque sí, yo me estoy leyendo esto. Hace ya bastante tiempo me leí el primer tomo con dibujos de Todd McFarlane. Eso era una putísima locura. Y el primer tomo a mí me gustó mucho, porque es verdad que yo soy muy fan de Hulk. Y me gustó mucho porque dije, joder, o sea, Peter David aquí hace un trabajo increíble, la relación Bruce Banner-Hulk, también con Betty ahí de por medio, algunos de los villanos que parecían que son villanos míticos de la mitología del personaje, y muy bien representado lo que significa el personaje de Hulk, ¿no? Pero siempre me había llamado la atención esta etapa, ¿vale? La etapa de este Hulk, ¿vale? Porque sí, concretamente estamos en la etapa de Mr. Fixit, o como lo llaman aquí en España, Mr. Arréglalo, que es este Hulk mafioso que trabaja en Las Vegas. Y siempre me había llamado mucho la atención porque siempre lo había considerado algo muy de cachondeo. Siempre lo había visto como, qué curioso, ¿no? Que Hulk estuvo en Las Vegas, pero lo veía algo sumamente exagerado, algo incluso un poco ridículo, algo como una curiosidad y ya está, una gamberrada y punto. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que cuando he empezado a leer esto me he encontrado con un cómic pues bastante, pero bastante bueno. O sea, Peter David no decepciona. Tengo entendido que en toda su etapa, que es bastante larga, se mantiene en cada número sorprende. Y he de decir que esto que yo me pensaba que era simplemente una macarrada, me he encontrado con un cómic
increíble. O sea, por ejemplo, esta imagen que ha puesto aquí nuestro colegoncio, el Viñetas, me mola mucho porque viene un poco a lo que quiero comentar. Y es que siempre en Hulk habíamos visto cómo la vida de Bruce Banner era amenazada por la existencia del monstruo, ¿no? De Hulk. Y es muy curioso porque aquí en esta etapa lo que tenemos es que Hulk, después de los acontecimientos del primer tomo, se nos había mostrado como que supuestamente había muerto. Había habido una explosión de una bomba gamma por culpa del líder y todo en un gran radio había sido pues vaporizado, había muerto pues todo lo que había por ahí. Entre ello pues Hulk. Y ese tomo terminaba con la aparente muerte del personaje. Como no era sorpresa para nadie, el personaje efectivamente no había muerto y nos encontramos que meses después él está en Las Vegas trabajando para el jefe de un casino, básicamente como su mano derecha, básicamente bueno, pues recaditos, ¿no? Hulk aplasta a estos pavos, hace este trabajito, encárgate de tal, pero bueno, más que Hulk, Mr. Fixit, ¿vale? Mr. Arréglalo. ¿Por qué? Porque aquí Hulk, el Hulk gris, básicamente ha aprovechado ese momento de que todo el mundo piensa que está muerto para crearse una nueva identidad, este Mr. Fixit, y crearse una vida. Nadie de Las Vegas sabe que él es Hulk, simplemente piensan que es un tío, la hostia de raro gris grande, que también manda huevos, o sea, pero bueno, la gente piensa que es un pibe más. Y Hulk se ha creado una vida. Tiene una novia, tiene su jefe, su casa, sus cosas. Hulk se ha creado una vida perfecta para él. ¿Qué pasa? Que Hulk lleva como 3 meses sin convertirse en Bruce Banner, parece que todo le va de puta madre, hasta que Bruce vuelve a aparecer. Y aquí viene el giro que me gusta bastante. Por primera vez vemos que la amenaza para la vida establecida no es Hulk para Bruce Banner, sino Bruce Banner para Hulk. Bruce Banner significa esta posibilidad de que todo esto que ha construido Hulk se vaya a la mierda y cómo incluso él amenaza a Bruce de que si le jode lo que se ha montado en Las Vegas, él la va a liar y va a hacer ciertas cosas y tal. Y es interesante ver cómo además esta versión del personaje, que es mucho más agresiva, más no tan buena, ¿vale? Bueno, pues ha creado esto que le importa, estos vínculos, estas cosas, y ver pues esta psicología del personaje, ¿no? Cómo los dos al final siempre terminan chocando, pero ahora pues con las tornas cambiadas en ese aspecto. Ya te digo, me ha sorprendido mucho. El dibujo es verdad que Jeff Purse al principio me chocó mucho, luego ya te vas acostumbrando a él, pero no es mi dibujante favorito de la etapa. Bueno, este por ejemplo es el de Mm, McFarlane, que sí, McFarlane, bueno, sí, pues el que has dicho es, previamente. es un putísimo dios, o sea. Mm, Pero ya te digo, Jeff Purse, bueno, al final luego termina cumpliendo, la verdad es que no sí. lo hace nada mal. Y bueno, lo dicho, o sea, full de Peter David, creo que toda la etapa en general, pero como digo, en este concreto, la etapa del segundo tomo, que es la de Mm, Mr. Fixit, que me ha sorprendido muy gratamente. sí, y aquí está este señor, Peter David, el encargado de Peter esa David que se obra. merece más reconocimiento del que el pobre ha tenido. Mm, sí, sí. Y nada, o sea, si yo creo que podemos pasar a la siguiente, pues eso, o sea, si no la habéis leído, leerosla. Yo me incluyo, que no me la he leído, o sea que la tengo pendiente, pero tú sabes que me he leído un poquito de Yo Hulk. creo que te puede molar. O sea, Mm, Peter David, su etapa sí, en no, a Hulk, mí Peter David me está mola muy bien. mucho, o sea, al menos lo poquito que me he leído de él. Me pasa lo mismo con este, el de... Ay, te lo diré. O sea, que no es el mismo guionista, pero a ver, el de Spider-Girl. Que no me acuerdo Ah, cómo se sí, sí, llama. sí. ¿Cómo se llamaba? Se me ha ido ahora. No me acuerdo ahora el nombre, tío. Mm, sí, No bueno, pero recuerdo. el que hizo a Spider-Girl, o sea, la hija de Sí, Peter, Mayday Parker. Pues bueno, vamos a avanzar y como ya se ha visto previamente, vamos a hablar a continuación de los Cuatro Fantásticos. Fantastic Fantastic Four. Four. De hecho, ahora que acabamos de cantar a la vez, como, como buenos frikis que somos, me acabo de dar cuenta que el Fantastic Four suena un poco parecido al tono de la intro de Los Cuatro Fantásticos de la serie de los 90, que no sé si te la has visto, pero a mí me parece una muy buena serie de los personajes. Me la pasaste para que la Mm, viera. La empecé, pero no me estaba gustando y de mm, momento la he dejado. mm.
Ya, es que, bueno, o sea, es un poco la Marvel de los 90 en animación que se basa mucho en los cómics clásicos y sí que es verdad que la primera No, pero no sé, temporada, había cosas que no me ya, terminaban de o convencer. O sea, sea, no es yo, las por ejemplo, mejores de de Marvel. la Marvel de los 90 me gusta mucho, la de animación, o sea, Mm, Spider-Man, los X-Men, tal, pero en esa concretamente, tío, bueno, Hulk también, Hulk, sabes que a mí ujú, la de los 90 me mola ujú. mucho, pero ahí los Cuatro Fantásticos no me ha terminado de enganchar. Ya, pues la cosa es que la de Los Cuatro Fantásticos tiene dos temporadas y las dos temporadas tienen animaciones diferentes y diseños distintos. No sé si lo sabías. No, eso no lo Sí, sabía, sí. no me di cuenta cuando me lo pasaste. Es que, bueno, pues, cuando pasa el capítulo 13, el capítulo ya 14, es, te digo, es otra cosa totalmente diferente. O sea, a mí la segunda temporada sí que es verdad que te diría que me gusta más que la primera. O sea, también porque el diseño para mí es mejor, más fluido y tiene otras cosillas, pero bueno, o sea, es eso. O sea, no es la mejor serie, pero bueno, está bien. O sea, yo me la vi hace unos meses antes de la peli. Y bueno, volviendo al tema, Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby. O sea, no me voy a poner a recomendar un tomo única exclusivamente, sino que voy a recomendar un poco la etapa en sí. Yo ahora mismo pues tengo 10 Marvel Gold comprados recientemente. Bueno, 9. Uno me lo regaló un amigo para mi cumple. Me he leído dos y me está encantando. O sea, sí que es verdad que os diría que si queréis conocer más de los personajes, sobre todo a través de las pelis, ya sea de la nueva de este año o de otras que han salido, o sea, por ejemplo, hace 20 años, la que tiene a Chris Evans como Antorcha Humana. O sea, Joder, 20 años ya, macho. sí, sí. Madre mía. Team Story, ¿no? Era el director, me parece. Bueno, pues que eso, que si os gustan los No me personajes, acuerdo. miraros los cómics, sobre todo los cómics clásicos. O sea, yo estoy empezando desde el principio. Y bueno, si sois personas que han leído poco cómic, no la recomendaría. Os diría que os leyerais cosas más actuales, a lo mejor, etapas más. Por ejemplo, creo que tengo entendido que hay una etapa de Jonathan Hickman, ¿no? En Cuatro Fantásticos, si no me Mm. equivoco. Pues cositas así, ¿no? Más para entrar de lleno al mundo de los personajes. Nosotros dos, por Sí, ejemplo. pero es verdad que tanto esta como la mm, de John Byrne Sí, son dos etapas que son las más sonadas. sí, sí, no, pero claro, yo digo para la persona que le cueste mucho porque se haya Sí, sí, eso leído sí. poquísimo de clásicos, o sea, de cómic clásico, cómic antiguo. Estas historias tienen Hombre, sí, ya es más de verdad. 60 años. Porque, claro, yo, por ejemplo, que a mí con el primer tomo me pasó, con los primeros 20 números de los Cuatro Fantásticos, y con el segundo también, como yo estuviera muy cansado, a mí me tumbaban. O sea, son historias que, o sea, pero no porque sean malas, sino No, porque son son densas a densas. la hora Claro, de... claro, De hecho, son... es curioso porque a mí me pasó el otro día, pues yo también me los estoy leyendo y no sé qué número me estaba leyendo, si el 9 o así. Ujú, Y digo, joder, llevo ya bastante, ¿cuánto me queda de las páginas? Llevaba, o sea, literal, 4 putas páginas. ya. Y digo, hostia, pero es que, claro, pasan tantas cosas en en una sola página Mm. que es como mucho contenido, ¿sabes? Sí, sí. Y claro, es otro tipo de lectura al Mm. final. Además, mucho También contenido, parte de su tiene, encanto. claro, tiene también muchas viñetas, mucho texto, Claro, mucho diálogo también muy expositivo, de que al final los personajes te están contando lo que están haciendo o te están contando lo que están pensando. Y claro, pues eso claro. es una lectura mucho más pausada y para alguien que no haya leído tanto cómic antiguo, se le hace, bueno, incluso para nosotros que hemos leído más cosillas a lo mejor que una persona que se esté iniciando, sí que es verdad que también nos cuesta. Yo lo que digo, yo el tomo 2 de los Cuatro Fantásticos, el primer día me leí 300 páginas, me tiré 4 o 5, no, 4 o 5 horas leyendo y... bueno, creo que fueron 4, pero bueno, me tiré bastantes horas leyendo y luego en los siguientes días me leía a lo mejor, cuando pasaron varias semanas, pues retomé y me leía un número, dos números. Y estaba tan cansado, a lo mejor me quedaba poco tiempo cuando no estaba viviendo este verano en mi casa. Uno o dos números y al día siguiente así. Y así fue como me lo fui terminando. O sea, Claro. porque claro, también es que me ponía a leer y entre que me tenía que acostar y que era tarde, estaba cansado de entrenar, de hacer cosas todo el día, pues te tumban. O sea, estos tomos son, vamos, los tomos de tumbarte, de yo estar leyendo así y pues bueno, quitando esa parte, los Cuatro Fantásticos a mí me parece que, al menos lo que he leído hasta ahora, que son unos 43 números, más algún anual, parece una maravilla. En especial a partir del segundo tomo de los Marvel Gold, que no sé qué relación tiene con Biblioteca Marvel, no sé si será el 5 o el 6,
Pues Pero... Biblioteca Marvel, tú ten en cuenta que yo tengo los dos primeros tomos de momento Ujú. y voy por, o sea, esos dos tomos traen los 11 primeros números. Sí, pues entonces será el 4. Y quitando el primero quedan 5 números, por lo general el resto de números de Biblioteca Marvel son 6 números lo que incluye cada uno. Claro. Sí, pues eso, 3 4, o sea, el tomo 3 4. Pues a partir de ahí, por ejemplo, sí que me parece, pues eso, numeración americana 20 20 y algo, que se nota mucho la mejoría. O sea, porque a mí sí que es verdad que los primeros 20 números me gustan, me parece que están bien, pero se nota un Jack Kirby mucho más primigenio. No me terminan de Sí, sí, sí. convencer los diseños de los personajes, en especial el de la Cosa, que tú sabes que es mi personaje favorito del grupo. Además de que es lo que tú me comentabas detrás de cámaras, ¿no? De que es mucho más molesto, está siempre peleando, gritando y no termina de encantar. Pero ya a partir del número 20, 22 y demás, que también potencian a la Mujer Maravilla, o sea, a la Mujer Maravilla, yo decía, a la Mujer Invisible, o sea, a Su, o sea, no es solo hacerse invisible, sino que también le hacen el que pueda crear campos invisibles y volver a la gente invisible. Que de hecho me parece curioso, ¿no? Porque en estas historias, ya lo verás cuando lo leas, tienes a la mujer invisible que puede hacer invisible algo, por ejemplo una pared o por ejemplo a una persona, pero cuando hace invisible eso, ella se queda visible y viceversa. Y no sé, me parece un concepto chulo. Que claro, luego ya pues al final la Sí, potencian claro, o más. sea, al final está guay que a los poderes les pongan algunas desventajas para Mm, hacerlos un poco más sí. cercanos, un poco más Mm. tal. Eso está bien. Y pues eso, ya a partir del número 20 20 y tanto, mola mucho ver eso, ¿no? Del que pues Su no es solo el objeto sexual de los Cuatro Fantásticos y la que no puede Sí, hacer porque de nada, que siempre hecho la atrapan, que luego sigue pasando, pero ya le meten ese poder extra para decir, mira, no, es que la mujer también, la mujer invisible también hace cosas. es Y que los primeros números es demasiado evidente ese tipo de pensamiento que había en la época. mm, Porque de hecho yo me acuerdo, creo que era el número 11 que es como dos partes, y la primera parte es muy de pues, los Cuatro Fantásticos respondiendo unas cartas, y luego el otro con el hombre imposible, creo que era el tío mm, este verde, que era un sí. alienígena. Y claro, con la parte de las cartas, yo me acuerdo que de hecho hay un momento que le dicen, no, claro, es que Sue está triste porque le han dicho que nosotros tres somos los importantes y que ella está de más, Ujú. que no aporta nada al grupo. Y todos ahí como muy exagerado el, no, no, tú, pero tú aportas porque hiciste esto. ¿Y qué hubiéramos hecho sin ti sin esto? Y es como, está un poquito bastante, pues eso, se nota que la época en la que estaba esto hecho, Ya, por desgracia el papel de la mujer pues no era el ya. mejor, pero bueno, luego tiene cosas que bien, pero... Sí, Y luego, va. luego que todos conocemos con lo importante que es Sue Storm para Sí, Marvel, o sea, es un personaje muy importante, pero es verdad que hasta que se dio ese pistoletazo, hostia, se la notaba que ya. efectivamente era un personaje de relleno prácticamente. O Sí, sea, sí, de hecho, su nombre lo dice todo. O sea, en vez de ser la mujer invisible, era la chica invisible. claro, Y dices, bueno, claro. vale. Mm. Sí, sí, no, es eso. Y ya te digo, a mí por eso en la primera parte se me hizo más bola. Luego ya cuando vas avanzando vas viendo que le dan más protagonismo. También el diseño cambia mucho de los personajes. Por ejemplo, aquí ya esto es más avanzado. Esto será más o menos por donde yo me he quedado un poquito más adelante. Creo que puede ser por lo de Galactus incluso, porque aquí Su se cambia el pelo, pues ya por el número 30 30 y algo. Luego ya empieza a tener más chicha las historias, porque por ejemplo te crean en el número 38 me parece, o sea, te crean a los cuatro terribles, te meten la primera aparición de Medusa, o sea, la reina de los inhumanos, que en ese momento pues no existían los inhumanos, pero ya te van dando pie a ese tipo de cosas, que luego está muy gracioso también porque te meten al hombre de arena, que además con una camiseta de rayas, pero de diferente color a la que suele tener en Spider-Man. Y no sé, pues tiene esas cositas y a mí, por ejemplo, una historia que me gustó mucho es esa, la de los cuatro terribles, porque te van contando, te van avanzando y te van metiendo que, pues, o sea, sin entrar demasiado en spoiler, pues no te lo has leído tú. A uno de los cuatro fantásticos, los cuatro terribles le hacen una cosa y cambia de parecer, se vuelve como malo y pues van jugando un poco con eso y a mí me mola mucho. Dentro de, pues, los A mí elementos que me tiene. gustó, por ejemplo, recientemente le leí.
el número, o sea, varios del Doctor Muerte, es que los del Mm, Doctor Muerte me mola mucho, pero sí. además los primeros es verdad que son un poco del cachondeo. Me moló mucho el de cuando se alía con Namor Ujú. y mandan el edificio Baxter ahí a tomar por culo Ya. a la luna. Ese está bastante Ah, chulo. sí, sí. Y me parece también interesante el de que cuando se cambia con Reed Richards, Mm, lo que pasa es que creo que no está tan bien explorado. Por ejemplo, en el ya. universo Ultimate sí que tratan esa historia también, pero me parece que está Mm. mejor tratada. Y luego, para Pero mí, bueno, que el anual de los Cuatro Fantásticos, me parece que era el uno, era el que, ujú. el uno o el 2 el que te contaba la historia del Doctor Muerte, de dónde venía y tal. Y que bueno, que eso está Creo que adaptado eso ya me entra directamente. en el tomo 3. Mm, Ese me toca a mí ya ahora lo sí, y siguiente. que te acuerdas que te dije que me gustó mucho y tal, porque dices, hostia, es que ves. Y vamos, eso está directamente adaptado a la serie de animación de los 90 que yo comentaba. Y es que parece ya solo con esa presentación, dices, chapo. ¿Sabes? Y pues si quieres, pues Es nada, que el Doctor Muerte mola mucho, tío. O sea, es vamos a que es ir la leche. pasando ahora a hablar de esto. Sí, vamos a hablar de esta novelilla que además yo le tengo en un tamaño así grandote, ¿vale? En esta edición de Forum. Vamos a hablar del Spider-Man en Escocia. Vamos a hablar del Espíritus de la Tierra de Charles Bess. Esto es una puta gozada. Ah, esto en cuanto a dibujo y tal, mola un montonazo. O sea, sí es verdad que hay alguna cara que no me termina mucho de convencer y tal, pero en líneas generales es un dibujazo, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver, tampoco es que tengamos aquí la obra magna, no tenemos aquí tampoco algo que te vaya a cambiar la vida, esto no es V de Vendetta, no es La broma asesina, o sea, esto es algo más tranquilo. Básicamente tenemos a Spider-Man fuera de su zona de confort. Básicamente Spidey tiene que hacer un viaje a Escocia porque un familiar de Mary Jane ha muerto y pues por herencia pues ha conseguido unas tierras y bueno, van allí para solucionar ese tema, tal, y allí se encontrarán con que hay un problema en Escocia con, al parecer, unos supuestos espíritus. Escocia es un lugar que siempre, yo por ejemplo tuve la suerte de poder visitarlo hace unos años, aparte de que me pareció un lugar precioso y con una gente encantadora, tiene una historia muy interesante, muy rica, sobre todo en tema de lo sobrenatural. Tiene un montón de cosas de fantasmas, de tal, o sea, está muy rica en todo ese tipo de tomas de mitología, de fantasmas, un montón de mierdas de estas. Y aquí Charles Bess aprovecha muy bien toda esa, todo ese contexto, ¿no? Todas estas cosas que tienen allí este país para meterlo en una historia con el Hombre Araña de una forma bastante interesante. Y ya digo, o sea, es una historia muy sencilla. De hecho, me recuerda a lo típico de cualquier capítulo de Scooby-Doo, en el que dicen, vale, nos vamos a no sé dónde porque tal y vamos a resolver este misterio. Un poco eso, o sea, realmente no os vais a encontrar nada del otro mundo. Como digo, no es tampoco un historietón, pero es algo sencillo, que creo que a veces la sencillez en ella radica lo interesante, con un dibujo muy potente y que ya digo, o sea, me mola mucho porque además el dibujo es que mola mucho ver a Spider-Man dibujado a un estilo muy europeo, o sea, porque esto se siente como un cómic europeo, pero con el Hombre Araña. Es que mola mucho, o sea, es que está muy guay. Y como digo, es eso, o sea, visualmente es una locura, visualmente es impresionante, es que tiene varias páginas que son muy bonitas. Sí que lo que comento, hay algunas caras que no me terminan de convencer, que sí que las veo a lo mejor un poco feas, pero, tío, tienes viñetas como esta, que no sé si se ve de ahí bien, que es que son una puta Mm. locura. O sea, a mí esta, por ejemplo, esta viñeta de Spider-Man con lo del río y tal, o sea, es que se ve muy bien. El color, todo. Como digo, es una lectura muy agradable, muy rapidita de leer y que funciona muy bien. O sea, que si queréis algo de Spider-Man así sencillo, ahí lo tenéis. Además, Panini lo editó hace no mucho, este año creo que lo volvieron a sacar. Y fácil de encontrar, historia sencillita para pasar un fin de semana agradable y a disfrutar de nuestro trepamundo favorito. Como tiene que ser. Y pues sí, yo creo que ya podemos pasar, si no, al siguiente, ¿no? Pues ya te digo, yo esta historia no me la he leído. De hecho, creo que me habías comentado alguna vez, pero nunca ha terminado de esto y como nos pasa, siempre tenemos 20 millones de cosas que queremos leer y no tenemos tiempo, tenemos pilas Ya. monumentales
Que yo por eso, por lo que me voy a comprar poquito estas navidades, porque no quiero que siga creciendo, quiero que siga bajando, pero tampoco sé a dónde va a ir todo, porque no tengo espacio para meter más cómics en mi segunda estantería, que ya se me Sí, ha llenado de hay que espacio. hacer visita al IKEA otra vez. Sí, sí, claro. Y la cosa es que a lo mejor me tengo que cambiar hasta el escritorio, porque si no, no me va a entrar otro Billy. Pero bueno, Yo supuestamente no me entra, pero voy a hacer que entre. ya, Da yo igual. sí estaba mirando de decir, hostia, pues cojo y me compro a lo mejor en vez de un Billy entero, una hilera y moviendo un poco la mesa, moviendo un poco la otra estantería y que entre en mi cuarto como sea. Porque si no, jodido. Y de forma provisional a ver qué tal, porque ya es que lo tengo todo puesto encima unos de otros, porque vamos. Pero bueno, vamos a hablar ya de lo siguiente, que esta vez va a ser una recomendación mía. Vamos a hablar de, pues bueno, nada más y nada menos que Supergirl, Woman of Tomorrow, escrito por Tom King con dibujo de Bill Hebley. Y bueno, ¿qué decir de esta historia? O sea, yo creo que ya se ha hablado mucho en los últimos meses, ¿no? De ella. O sea, al final estamos también hablando de Tom King, que para mí es uno de los mejores guionistas que hay en la actualidad, en los últimos años, tanto en Marvel Muy como en chulo, muy DC. bueno. O sea, lo poquito que me he leído suyo, como por ejemplo puede ser La Visión, me parece chapó. O sea, chapó ante historias A mí como esa. me gustó mucho. Yo, por ejemplo, era de los que sí que le gustó mucho su Batman. Ujú. Y luego, por ejemplo, Es lo que verdad. sí que disfruté Sí. muchísimo fue Mr. Milagro. Ujú. Mr. Milagro lo Claro. disfruté muchísimo. Mm. Sí, es verdad que yo se me había olvidado que Tom King tenía una tapa de Batman. También me la he leído, la tengo entera en grapa. Y yo Mr. Milagro no me la he leído, pero sí que es verdad que recuerdo cuando iba a la tienda de cómics y lo estaban sacando en grapa, que me llamó la atención el pillármelo. Lo que pasa es que por unas cosas y otras, pues al final no me lo pillé y pues bueno. Pues ese ya te digo, si encuentras alguna Mm, recopilación o algo, Ayrton sí, King hizo un trabajo muy chulo. pero bueno, Yo me enamoré del personaje ahí. pues nada, que eso, Supergirl Woman of Tomorrow, todo el mundo sabe o que no lo sepa, pues lo comentamos. Es la historia en la que se están basando para la película de Supergirl, que sale el año que viene, en 2026. O sea, protagonizada por la actriz que ya salió en la película de Superman de este año. Y pues bueno, ¿qué decir de esta historia? O sea, yo he leído poco de Supergirl, por no decir que esta historia y alguna participación que ha tenido en cómics como Crisis en Tierra Infinita, y sé más del personaje por la serie de CW y o sea, alguna que otra versión como puede ser la animada de los 90 de Superman, la serie, en la que también tenía mucha participación. Y bueno, o sea, dentro de ese poco bagaje que tengo en el personaje, he de decir que yo leyéndome esta historia, que de hecho la tengo aquí, me la leí hace cosa de mes y medio más o menos, parece una pasada. O sea, me parece, para que nos hagamos una idea, una especie de The Last of Us o de Logan, en el sentido de un viaje. O sea, es un viaje, pero en este caso por toda la galaxia, en el que Supergirl y una niña, o sea, tienen que ir buscando a un personaje para intentar, pues bueno, desenvolverse en lo que les ha pasado. O sea, sin entrar mucho en spoiler, ¿no? Porque como sé que no te la has leído, yo sé que esta es una historia que no querrías que te destriparan. Pues bueno, ya te Sí, digo, o esta sea, tengo ganas de leerla. lo que funciona de esta historia es, por ejemplo, el cómo está contada. O sea, no está contada, o sea, es una historia narrada en el que, vale, sí, pasan cosas, los personajes hablan, pero no es o sea, es una historia que te la narran desde el principio a fin. O sea, te la cuenta un personaje. He de Y recalcar que me ha encantado tu descripción de pasan no es que cosas. no pase nada, los personajes hablan. Me ha encantado. Sí, sí, yo siendo yo. Pero bueno, no, que lo que me quería referir es que eso, o sea, que los personajes, pues bueno, interactúan y tienen diálogos, pero que hay una narración, hay un narrador en la historia. O sea, de principio a fin, y yo creo que es algo que no sé cómo lo adaptarán en el cine, pero pienso que aquí al menos en el noveno arte funciona muy bien de la forma en la que lo cuentan. También el dibujo me parece increíble. Y bueno, o sea, ya veremos a ver qué sucede, ¿no? Pero lo que sí es que esta Supergirl es una Supergirl guerrera, un poquito borracha. Y bueno, tiene ciertos elementos que acaban
uniéndose todo a lo largo de la historia, te lo van plantando desde el principio y cuando termina te das cuenta de que desde el principio esos elementos tenían un porqué, tenían un sentido y que Supergirl, pese a que pues, pueda ser más guerrera, pueda ser una persona a la que le gusta emborracharse por su cumpleaños yendo a planetas de soles rojos, o sea, tiene un porqué, se llama Supergirl, o sea, y lleva la esperanza a otros planetas, no solo a la Tierra. O sea, y yo te digo, las enseñanzas que te transmite esta historia me parecen maravillosas. O sea, y luego, bueno, el personaje del Crypto, o sea, la participación que tiene también está muy bien. Y bueno, no voy a contar más nada, pero que en cada historia, en cada número, cada capítulo, pues esto está dividido por capítulos, se van viendo diferentes planetas y diferentes relaciones con el entorno. Por ejemplo, recuerdo un capítulo que me gustó mucho, que me marcó, en el que sin entrar demasiado en decir lo que pasa, te tratan el tema de la discriminación social y básicamente el racismo. O sea, el cómo se trata en un planeta y, o sea, es un poco, o sea, cuando lo pones sobre la mesa es un poco hasta duro. O sea, cuando se llegan los personajes a dar cuenta de lo que sucede y de las medidas que se toman, tanto unos como los otros. Y bueno, sin entrar más en detalle, es eso lo que voy a decir. O sea, que nada, que si no No, lo bueno, veis. bastante guay. Sí, y bueno, luego por ejemplo hay otro número que creo que es de esta viñeta, en el que Supergirl y la chica esta tienen que hacer frente a un impedimento de fuerza mayor que las hace quedarse en un sitio, en un planeta. Y pues, yo te digo, o sea, me mola mucho el concepto. O sea, el cómo te muestran la fuerza interna que tiene Supergirl y que no es solo la prima de Kal-El, la prima de Superman, sino que es alguien más y que se ha ganado su estatus por méritos propios. Y ya te digo, o Claro. sea, me parece una historia muy, muy bonita. Y que si no habéis leído, pues leerosla, si es posible antes de la peli, que seguro que os gustará. Y pues nada, vamos a pasar a hablar de esta, que te toca a ti. Vamos a hablar de el caso David Zimmerman, ¿vale? Este cómic europeo que, bueno, pues todo el mundo que he visto que lo había leído decía que era un puto pelotazo. Un día fui a la tienda de TVOs y el de la tienda me dijo, hostia, este es muy buen cómic. Y dije, pues mira, vamos a leerlo. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en el caso de David Zimmerman? Bueno, nos vamos a encontrar, como bien dice su nombre, David Zimmerman es un fotógrafo. Si mal no recuerdo, esto sucede todo en Francia. Y básicamente en una fiesta de Nochevieja, justo antes de, bueno, cuando va a ser Año Nuevo, pues están todos celebrando, tal, sucede el Año Nuevo, él está ahí con sus colegas, tal, y ve a una mujer que cuando la ve se queda como hipnotizado, terminan teniendo relaciones sexuales y a la mañana siguiente, cuando se despierta, descubre de que han intercambiado de cuerpos, él ahora está en el cuerpo de esta muchacha y no sabe qué ha pasado, no sabe dónde está su cuerpo, no sabe por qué ha sucedido esto, no sabe absolutamente nada. Iremos viendo cómo David Zimmerman tiene que ir intentando resolver todo este caso, también viendo cómo puede llevar a cabo su vida, porque, claro, o sea, al no ser él, sus relaciones, sus cosas eh, son inexistentes prácticamente para su nueva identidad. Vamos a ver, por ejemplo, la desesperación de personajes como su mejor amigo, el cual está desesperado por poder volver a ver a su mejor amigo sin saber que lo tiene delante, o ciertas cosas que creo que está muy bien a nivel personal y a nivel psicológico de los personajes. O sea, no es algo que se trate como por encima, sino que sí que lo tratan muy bien el cómo esta persona se siente por este suceso. Eh, Luego de ahí, pues veremos cómo hay algo. Esto sí que creo que es un poco fallo, eso lo hablé con el de la tienda de cómics, que no se llega a explicar muy bien el tema de el cambio en sí, o sea, se queda un poco tal. Pero bueno, esto ya lo descubriréis cuando lo leáis. Pero bueno, yo creo que está bastante bien el tema del misterio, cómo lo va llevando todo esto. Cuando descubre, porque esto lo veréis, a la persona que ahora está con su cuerpo, que, spoiler, no es la persona que le cambió y cómo esto también afecta. O sea, creo que está muy bien porque creo que juega muy bien todas sus cartas y cómo cada persona, con cada acontecimiento que sucede,
viviría realmente esos acontecimientos. Cómo cada pequeño movimiento de la partida de ajedrez, que sería esta historia, termina alterando a cada personaje de este tablero. Y ya digo, o sea, me parece una obra muy interesante. O sea, tampoco es que nos encontremos aquí ante, pues, yo qué sé, la mayor obra que jamás creada, pero sí que me parece una obra bastante interesante y que dentro del nivel, pues, de obras fuera ya un poco de lo que es Marvel y DC, pues es algo bastante interesante. Creo que es bastante accesible y ya digo, muy recomendable, la verdad. O sea, no iba esperando nada de esta obra. Vi que me la recomendaron bastante en redes, o sea, TikTok y tal, vi a bastante gente que la recomendaba, el de la tienda me habló muy bien y dije, vamos a probar y la verdad es que no me arrepiento, o sea, me parece un cómic muy bueno, la verdad. Mm, Curioso, pues nada, habrá que darle una probadita. O sea, y nada, ya para terminar, vamos a hablar de Black Hammer, historia que he tenido pendiente de terminarme de leer durante los últimos, no sé, 6 7 años, tal vez. O sea, y bueno, que recuerdo que de hecho esta historia me la terminé a la par que me leí Supergirl Woman of Tomorrow. O sea, en mi viaje a Barcelona hace cosa de mes y medio. O sea, en el AVE pues me llevé los tomos que me faltaban de Black Hammer, porque yo tenía el tomo uno desde, pues eso, 2017, 2018, 2019, o sea, antes de pandemia. Me lo recomendó un señor que conocí en una Frisco. O sea, de hecho, o sea, mantenía en ese momento contacto con él. O sea, hasta me vendió un tomo de Marvel Saga de Spider-Man, del Superior. Porque, o sea, pues bueno, o sea, lo quería vender y yo como me lo quería comprar, estaba en ese momento descatalogado, pues al final me lo dio y me lo vendió a buen precio. Y pues nada, o sea, me recomendó esta historia, Black Hammer. O sea, además él muy fan de Jeff Lemire. Y bueno, pues me leí el primer tomo y me gustó mucho. O sea, es un rollo totalmente diferente, o sea, a lo que estamos acostumbrados en otras editoriales como pueden ser Marvel o DC, porque al final no deja de ser una historia de superhéroes. Y el concepto es que son estos héroes que aparecen aquí en pantalla, en la portada, que se ven por circunstancias de peleas contra un villano, rollo Darkseid, porque además la referencia no podría estar más obvia, acaban en este mundo. O sea, y llevan ya unos 10 años en el que no pueden salir de un pueblo y pues no saben qué pasa, no pueden ir más allá. Y pues bueno, o sea, pues resulta que hay cosas raras. O sea, hay cosas raras en ese mundo, en ese pueblo. Y pues empiezan un poco a investigar qué es lo que ha pasado. O sea, tenemos pues desde el robot este que aparece ahí detrás, como luego el capitán este que es un poco, o sea, el que aparece en primer plano, un poco Doctor Extraño, que puede viajar por diferentes realidades y está un poco loco. O sea, luego la bruja, que es la niña, o sea, la bruja que está detrás, la niña que tiene, es un poco Shazam, o sea, en el sentido en el que es- era capaz de transformarse en superheroína, pero claro, se transforma de niña. O sea, y pues bueno, pues aquí se ha quedado atrapada y ya no puede volver a su forma normal. Y pues es una niña y pues a lo mejor tiene 60 años, 50 60 años. Y pues se pone que sea a Sí, un poco fumar. como en Invencible con Monster Girl, Sí, que sí, está más o atrapada en menos. forma de niña, pero tiene Sí, realmente 20 y pico. sí, sí, más o menos en ese aspecto. Y luego tenemos a Barbalian, que es una clara referencia a Martian Manhunter, porque además de hecho también es una alienígena que viene de Marte. Y pues luego tiene cositas, o sea, porque también se explora un poco su orientación sexual. Y luego tienes al otro, al del bigote, que a mí es uno de mis personajes favoritos, que es un rollo Capitán América, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero pues es un poco la conformación del equipo. Y la historia va en ese estilo, ¿no? De un poco de misterio, de no saber qué está pasando, de cómo pueden salir del pueblo. Y los tres primeros tomos van un poco de eso. Lo que pasa es que luego ya sí que es verdad que se descubre qué ha sucedido y se desvía a una historia un poquito más clásica de superhéroes, que sí que es verdad que está bien, pero creo que en los últimos números se hace mucho más bola y no mola tanto como o sea, lo que se cuenta en un inicio. O sea, porque ya pues es Ujú. historia más de superhéroes al uso y ya que si te meten también
temas del multiverso, de otras realidades, y pierde mucho lo que es para mí esa magia de los primeros dos, tres tomos, en los que eran pues más rollo misterio, más rollo detectivesco de uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo podemos salir de este pueblo? ¿Qué es este pueblo en realidad? Y bueno, pero pese a todo, es una historia bastante buena, que pues tienes personajes muy bien definidos, muy bien marcados, que te encariñas de alguno de ellos, como pueden ser la chica esta vieja atrapada en el cuerpo de joven, o Barbalien, o el señor este del bigote, que tío, no me acuerdo ahora del nombre. Y pues bueno, o sea, está bien, está resultona. O sea, que para mí pues va de más a menos, pero que bueno, cumple. O sea, cumple y que yo creo que si os mola Marvel, os mola DC, pues es otro rollo. O sea, se nota mucho la referencia. Y pues bueno, también, o sea, si le dais una oportunidad, pues vais a ver algo que no es lo de siempre, ¿no? Que superhéroes contados desde otro punto de vista en otra editorial, en este caso Actiberri, como la historia que ha contado nuestro querido Estantería anteriormente. Y pues bueno, Sí, yo diría que le deis una oportunidad, que mola, o sea, sí, mola lo que se cuenta. Black Hammer yo siempre he escuchado que está muy bien, hay bastante gente que le mola, o sea Mm, que para adelante. sí, y pues luego, pues, al final, el nombre de Black Hammer es por también el superhéroe Black Hammer que muere cuando llegan a este mundo y pues se queda el martillo, o sea, un poco, es un personaje rollo Thor, se queda ahí y pues también juegan un poco con eso, de ahí el nombre. Y pues nada, yo creo que poco más que decir, porque ya hemos terminado. Luego, bueno, sí, comentar que el dibujo, sobre todo de los primeros dos, tres tomos, parece, o sea, por Dean Ormston, parece increíble. O sea, de hecho se puede ver aquí. O sea, el cómo tiene, o sea, las viñetas así que te recuerda a un tono más clásico, más héroe rollo años 60 años 50. O sea, luego también juegan mucho con el color, con esa deconstrucción del héroe clásico y ese tono más sombrío que tienen los primeros números. Y ya te digo, o sea, a mí me funciona mucho. O sea, así que pues si no la habéis leído, pues darle una oportunidad. Y pues yo creo ya que con Ujú. eso hemos terminado, ¿no? No sé si tú quieres Sí, añadir algo más. con eso y un bizcocho estaría todo, sí. Sí, sí. No, yo creo que en líneas generales todo dicho, o sea, creo que hemos traído los dos, tres obras bastante chulas. Mm, Yo ya digo que he traído ahí un poquillo de diferentes tipos de lecturas. Hulk, pues es verdad que ahí tienes pues el más, algo un poco más largo, tal, pero que, como digo, sobre todo si te mola el personaje, pues ahí ujú, tienes una que, bueno, sin duda es la mejor etapa del personaje o una de las mejores etapas del personaje. Con Spider-Man, pues una obra que un cafecito, un fin de semana ahí agradable, te sientas, te pones a leer a Spider-Man ahí en Escocia, luego te pones Harry Potter y nada, de puta madre. O sea, la verdad que ese está muy bien para pasar el día, o sea, ese está chulo. Y el de David Zimmerman, ya digo, o sea, una obra que me parece muy interesante, que vais a encontrar algo más que simplemente una historia entretenida. Y las obras que has dicho tú también, o sea, me parecen mm. muy, muy, muy chulas. Sí, no, y que al final, pues eso, ¿no? O sea, también creo que ha molado mucho este capítulo por salirnos de nuestra costumbre de hablar de Marvel y DC, porque vale, sí, hemos hablado de Marvel, Sí, puesto hemos tres hablado de... historias, hemos puesto tres historias de Marvel, ¿no? Pero también hemos recomendado otras historias, otros cómics que no tienen nada que ver, o sea, y que en algunos de los casos son historias autoconclusivas, que eso también mola mucho, porque pues quitando el caso de Hulk, quitando el caso de los Cuatro Fantásticos, pues bueno, Supergirl Woman of Tomorrow es una historia que está contenida, está cerradita, lo mismo con Sí, el caso de David Zimmerman, lo mismo que con Black Hammer, son 8 tomos, está ya cerrada, luego pues hay spin-offs y tal de diferentes personajes, y bueno, pues está bien igual también, o con sea, Spider-Man, claro, claro, sí, Spider-Man igual. claro, por eso digo que está bien también, ¿no? El decir, hostia, pues para a lo mejor gente que no tenga tanto tiempo o que se quiera meter un poco en el mundo del cómic y no quiera leer tanto Sí, una superhéroes o historia quiera así leer superhéroes entretenida, pero que, tal, sí. que diga, hostia, pues no es Cuatro Fantásticos que me tengo que leer no sé cuántos números y encima una lectura más densa, ¿no? También, pues creo que pues cada persona pues, puede elegir lo que más le mole. Claro, sí, o sea, yo lo veo bien porque, por ejemplo, dices, oye, mira, pues me ha llamado la atención Supergirl, el pequeño cameo que ha tenido. Hmm.
Quiero leer algo del personaje, algo bueno, pues, y además que encima pues va a ser lo que van a adaptar y tal. Pues ahí lo tienes. Que, oye, mira, me mola mucho Spider-Man y quiero leer algo entretenido, algo que esté chulo, tal, del Mm, personaje. Pues mira, a lo mejor esto no es la mayor obra maestra, pero un cómic entretenido, un cómic curioso de Spider-Man, fuera de su zona de confort, tal, pues ahí lo tienes. Black Hammer, igual, una historia así autoconclusiva que te lees, tal, venga, ahí lo tienes. El caso de David Zimmerman, o sea, pues tienes aquí un tomito que te lees rápido, lo colocas en tu estantería y dices, ala, mira, de puta mm, madre. pues sí. Y pues nada, yo creo que con eso, pues poco más que decir, ¿no? Más que pues, esperamos que os haya gustado lo de siempre. Darle al like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subimos nuevos capítulos, alerta spoiler los miércoles a las 6 horas española. Y nada, pues eso. Ya nos comentaréis si habéis leído estas historias, si no, si decís, mira, pues me llama la atención esta, pero a lo mejor ahora no, pero dentro de unos meses, pues a lo mejor me la leo, no sé, ya nos vais comentando, pues si os la habéis leído, qué os ha parecido, no sé. Claro, Ya nos vais diciendo que pues siempre leemos comentarios y contestamos en el momento en el que podamos, pero vamos, que nadie se queda sin ser visto, eso está claro. Y pues nada, ya la semana que viene nos vemos con más contenido. No sabemos todavía qué vamos a grabar. Estamos preparando también una entrevista que de momento es sorpresa. Vamos a traer a un invitado muy chulo. Ya el señor de estanterías lo sabe. ujú. Y pues nada, que en cuanto terminemos de cerrar el planning de la temporada, pues sabremos un poco qué capítulos van a salir a continuación, pero ahora mismo vamos un poco a lo que nos va saliendo del alma. Así que pues poquita cosa más que deciros que en el día más brillante, en la noche más oscura, la estantería de cómics estará hasta el final de vuestras lecturas. Nos vemos en la próxima viñeta, amigos y vecinos. Adiós. Adiós.